Hola, buenas tardes. Estoy con el Martín Fierro y les voy a hacer en principio un resumen de algunos de los cantos que no vamos a poder leer para que podamos avanzar en la lectura y podamos tener, bueno, ustedes puedan tener la mayor cantidad de cantos o la mayor cantidad de la narración de la historia. Porque es muy interesante, a pesar de que algunos me dicen que es muy aburrida y no sé qué. Bueno, no es cierto. No es cierto. Con algunos cursos quedamos en el primer canto de la primera parte. Y voy a resumir desde el canto 2 hasta el canto 6, que es una parte un poco lenta quizás, por eso lo voy a resumir. Y cuenta en estos cantos cómo era la vida del gaucho en aquella época, qué era lo que hacía, sus actividades. Siempre son en relación a la crianza de ganado, porque el país en ese momento era exclusivamente ganadero. De manera que todas las actividades se refieren a la marca de los animales, a cómo los cuidaban o cuando los carneaban, etc. En esos momentos se reunían todos los gauchos a hacer las distintas actividades, cada uno en su métier, en lo que sabía hacer. Por ejemplo, el que era domador domaba los caballos, etcétera. Y cómo comían, qué preparaban las mujeres para esos momentos. Todo eso cuenta en este canto 2. Cómo era feliz él y si bien no tenía dinero, no le faltaba nada económicamente y tampoco le faltaba el amor. Tenía su mujer y sus hijos. En el canto 3 eh, recuerda cómo se los llevan a la frontera. La frontera no es una frontera con otro país, sino simplemente el último bastión, la última población o el último eh, cuartel en el que mandaban a los gauchos para pelear contra los indios. Esa frontera era la línea imaginaria entre el territorio de los blancos y el territorio de los aborígenes, que en este caso eran los pampas. ¿Cómo se los llevan? Prácticamente obligados. Mm, lo que vive en ese sitio, en ese cuartel, en el ejército, no tienen armas, prácticamente no tienen comida, prácticamente no les pagan, tienen que de alguna forma arreglárselas como puedan. Y además de eso, los llevan a trabajar a los campos de los militares con mayor rango. Por supuesto, tampoco les pagan por eso. Y bueno, todo el trabajo que tiene que hacer en esos sitios, cómo, cómo sufre de alguna forma ese maltrato, porque no es nuevo el maltrato del gobierno o de las autoridades hacia los más desprotegidos, en este caso los gauchos. Era muy conveniente esta situación porque la política era, de alguna manera, dejar olvidados tanto a los indios, que no les interesaban a ningún gobierno, y los gauchos los consideraban ignorantes, de manera que era bastante conveniente la situación de formar un ejército de gauchos para pelear contra los indios y que entre ellos de alguna forma se terminaran, se acabaran. Habla del indio mucho en estos cantos. Quiero leer lo que dice en el canto 3 sobre el indio,
que es muy llamativo porque no hay una comprensión en absoluto de lo que era la cultura indígena. Hernández pertenecía a una clase medianamente acomodada, de manera que su visión era la que tenía prácticamente el gobierno sobre los indígenas. No los veían bien, no los entendían, todo para ellos era pura violencia, pero el indio de alguna forma se estaba defendiendo su territorio como lo hacen todavía hoy, tratando de mantener lo que creen que es suyo y lo que saben que es suyo, porque de hecho siempre han vivido ahí, son comunidades originarias. De estos aborígenes de los Pampas, que ha sido una comunidad muy grande, en Buenos Aires, bueno, directamente no quedan ningunos. En otras zonas del país sí quedan comunidades aborígenes, pero bueno, en este canto habla específicamente de los Pampas. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos. Viejos, mozos y chiquitos los mata del mismo modo, que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. No justifico el hecho de que maten, pero ellos estaban tratando de defender lo que veían que se les iba de las manos, porque les quitaban cada vez más territorio. La frontera era para llevar cada vez más allá las poblaciones blancas y restringir a los indios a lo mínimo del terreno. Finalmente hacen la campaña al desierto y acaban con casi todos. Tiemblan las carnes al verlo, o sea, realmente se siente miedo. Volando al viento la cerda, los ven como animales prácticamente. La rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Ande endereza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. O sea, son feroces los indios. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Ansí llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga, pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Es decir, viene desde muy lejos a atacar. Sabe manejar las bolas, o sea, las boleadoras. No sé si conocen lo que son estas armas. Son tientos de cuero con bolsas de cuero o no, porque a veces es la piedra pelada, que tiene unas ranuras para atar esas tiras de cuero. A veces son 2 bolas de piedra o a veces son 3, y a eso lo revoleaban o golpeaban o la tiraban a las patas de los caballos, de los animales, para poder tumbarlos. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja. Cuando el contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza sin vida es seguro que lo deja. Imagínense una pedrada en la cabeza o en un hombro o lo que sea, es una fuerza tremenda. Y el indio es como tortuga de duro para espichar. O sea, para morir es muy duro. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Es decir, es un ser muy fuerte físicamente. Hacían el robo a su gusto y después iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. Para que las mujeres no pudieran escapar, las cautivas, es decir, las mujeres secuestradas de los blancos, supuestamente les pelaban los pies en las plantas para que no pudieran correr. Si partía el corazón ver tantos males, canejo. Los perseguíamos de lejos, sin poder ni galopear, y ¿qué habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos? Como tampoco en el ejército les daban caballos, o caballos buenos por lo menos, era muy difícil perseguir a los indios.
Bueno, relata cómo sufren malones y todo el ataque de los indígenas, y cuenta también cómo mata a él a un indio. Luego cuenta también la pobreza que vivían y cómo él reclama un sueldo que le debían y no se lo pagan. Y de alguna forma, desde ese momento, como que lo toman entre ojos porque es el que se queja. De manera que después lo, lo castigan utilizando otra excusa para, para que de alguna manera pararlo, que no se queje, que no hable, que no diga nada. Entonces Martín Fierro se da cuenta de que ya no puede seguir en ese lugar y planea escaparse. Cuando ya tenía pensado escaparse es cuando lo castigan y lo estaquean en, un, en medio del campo. Estaquear significa que lo atan de las muñecas y de los tobillos a estacas de madera en el suelo, estirando, digamos, sus brazos y sus piernas, y ahí los dejan sin agua, sin comida, como un modo de tortura. Porque él tuvo un problema con un italiano y entonces se genera todo un disturbio en el cuartel y por eso lo mandan a estaquear. Se da cuenta entonces que, bueno, tiene que escapar de ahí y, y se va. Y se va a su pago, vuelve a su tierra. Cuando llega, ya no tiene nada. No tiene su mujer, no están sus hijos, la familia se ha dispersado, no tiene el rancho, todo lo que él había reunido con su trabajo lo pierde completamente porque ha pasado demasiado tiempo y su mujer ya no tenía cómo mantener a la familia, de manera que cada uno, él supone, le cuentan a algunos que la mujer se ha ido con otro para poder comer prácticamente y los hijos se han ido, niños, a buscar trabajo o a tratar de sobrevivir. Él, bueno, piensa en ellos, comprende la situación y se lamenta mucho por eso, porque no puede volver a ver a su familia y no sabe si los va a volver a encontrar alguna vez, ni tampoco sabe qué ha sido de ellos. En el próximo video les voy a leer el canto número 7.